Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos los secretos, las verdades ocultas y los romances más sonados del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, como lo prometimos, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a millones de fanáticos pegados a la pantalla, divididos en opiniones y con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Kerem y Ande. ¿Realmente hubo amor entre ellos? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Una estrategia de marketing genialmente orquestada? ¿O quizu ese lo mu ese doloroso, un amor que se desvaneció superíndice 3 con el tiempo? Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente este vídeo, a su que preparo copyright sé porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales y cada declaración superíndice 3N pública para llegar al fondo de este misterio. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, bienvenido a bordo. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar AQU una vez más. Ahora sin más preámbulos vamos a desentrar más menos el enigma de Kerem y Ande. Para entender la magnitud de este fenómeno superíndice 3 meno, tenemos que remontarnos a la más menos o 2020, cuando el mundo entero se paralizó superíndice 3 y una serie turca, Senu con diéresis al cap, se convirtió superíndice 3 en un oasis de esperanza y romance en medio del caos. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, los protagonistas de esta historia, encarnaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja con una química explosiva que trascendió superíndice 3 la pantalla. No era simplemente una historia de amor, sino una bocanada de aire fresco en un momento en que la humanidad necesitaba desesperadamente escapar de la dura realidad. Desde el primer capítulo, la conexión superíndice 3N entre Kerem y Hande fue palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía tan real, tan autocopyrightico, que era imposible no dejarse llevar por la magia de su relación superíndice 3N. Y claro, los fanáticos no tardaron en empezar a sospechar que lo que veíamos en la pantalla era mucho ese que simple actuación superíndice 3N. No se trataba de una química forzada, de esas que los actores intentan simular frente a las maras. Había algo una chispa que encendió la imaginación superíndice 3N de millones. Incluso los miembros del equipo Tu Copyright Nico lo comentaban en los pasillos, estos dos tienen algo especial. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Los vimos compartiendo momentos fuera del set, riendo juntos, viajando juntos. Incluso durante la pandemia, se aislaron juntos para poder seguir grabando la serie, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. Las fotos robadas por los paparazzi se convirtúan en viral en cuestión superíndice 3N de minutos. Cada gesto, cada sonrisa, era analizado al detalle en foros y redes sociales. El chip de Kerem y Hande, como se le denominaba cariñosamente, creció a un ritmo vertiginoso. Sus fans, autodenominados Kerem Hande Forever, analizaban cada pequeño más menos o detalle, desde la forma en que se miraban hasta los emojis que usaban en sus publicaciones. ¿Pero copyright de cuán ellos? Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N amorosa. Insistúan en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien y que su química era producto de su profesionalismo. Somos como hermanos, llegaron a declarar en una entrevista. Sin embargo, a medida que la presión superíndice 3N medio tica aumentaba, sus respuestas se volvieron muy ambiguas, dejando entrever que solo había algo muy ayud de la amistad. Se volvieron muy cautelosos, muy evasivos, como si tuvieran miedo de romper la burbuja que habían creado. Estaban protegiendo sus sentimientos, o tal vez, simplemente estaban esperando el momento adecuado para hacer oficial lo que ya era un secreto a voces. Y entonces llegó superíndice 3 el momento que todos esperábamos. En abril de 2021, Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N con una romántica fotógrafa en Maldivas. El mundo enloqueció superíndice 3. Los fanáticos celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Por fin, la fantasía se había hecho realidad. Era la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación superíndice 3N, vídeos con recopilaciones de sus momentos románticos y miles de emojis de corazones.
Incluso las marcas se sumaron a la Celebración Superíndice 3N, aprovechando el Tiru Superíndice 3N medio tico para promocionar sus productos. Durante los meses siguientes, Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento. Sus redes sociales se llenaron de fotos y vídeos juntos, mostrando su amor al mundo entero. Los vimos viajando, disfrutando de la compa un más menos ua del otro, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la definición superíndice 3N de la pareja perfecta. Se codeaban con las celebridades más importantes del mundo, aparecían en portadas de revistas y eran invitados a los eventos más exclusivos. Parecua que nada podía detenerlos. Su amor era un faro de esperanza en un mundo cada vez más oscuro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decua que la relación superíndice 3N se había enfriado, que las agendas de trabajo de ambos eran incompatibles y que habían surgido diferencias irreconciliables. Las apariciones públicas se volvieron muy esporádicas, las sonrisas menos genuinas y los mensajes en redes sociales muy distantes. Los fanáticos empezaron a preocuparse, intuyendo que algo no iba bien. Los rumores, alimentados por fuentes cercanas a la pareja, hablaban de celos, discusiones y una creciente sensación superíndice 3N de desencanto. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. En enero de 2022, se confirmó superíndice 3 la ruptura entre Kerem y Ande. La noticia causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre los fanáticos, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. El shock fue palpable. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Otros, muy realistas, aceptaron la noticia con tristeza, sintiendo que habían perdido algo que una simple relación superíndice 3N amorosa. Ahora bien, después copyright de este resumen de los hechos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hubo amor real entre Kerem y Ande? Mi opinión superíndice 3N, basada en todo lo que he investigado y analizado, es que hubo amor. Pero no un amor idealizado, perfecto e inquebrantable como el que veíamos en la pantalla. Fue un amor real, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Un amor que floreció superíndice 3 en un entorno inusual, bajo la atenta mirada de millones de personas. Creo que la presión superíndice 3N medio ultica, las exigencias de sus carreras profesionales y las expectativas de los fanáticos jugaron un papel importante en el desenlace de su relación superíndice 3N. Es difícil mantener una relación superíndice 3N sana y estable cuando ese constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada palabra que decuan, era analizada y diseccionada hasta la saciedad. No tenían intimidad, no tenían espacio para ser ellos mismos. Además, creo que ambos eran muy superíndice 3 venes e inexpertos en el manejo de una relación superíndice 3N tan expuesta. Quizás necesitaban ese tiempo para conocerse a sí mismos y para aprender a lidiar con los desafíos que implica una relación superíndice 3N de pareja. Eran dos superíndice 3 venes talentosos, catapultados a la fama de la noche a la mañana, lidiando con la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable y de satisfacer las expectativas de sus fans. Era mucho peso para llevar sobre sus hombros. Sin embargo, a pesar de su ruptura, creo que siempre habrá un vínculo especial entre Kerem y Ande. Compartieron momentos únicos e inolvidables, y crearon una conexión superíndice 3N que trascendió superíndice 3 la pantalla. La experiencia de protagonizar una serie tan exitosa, de enamorar a millones de personas en todo el mundo, los unió para siempre. Q Copyright N sabe quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero también Copyright N es importante considerar la posibilidad de que, aunque hubo amor, no fue suficiente para superar los obstáculos. Tal vez sus personalidades no eran tan compatibles como parecua, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que tenían diferentes prioridades en la vida. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado adversas. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Crees que Kerem y Ande realmente se amaron? ¿Qué copyright factores crees que influyeron en su ruptura? ¿Crees que alguien dúa volveru a estar juntos? Du copyright jame tus comentarios abajo.
Me encanta leer tus teorías y opiniones. Estoy ansiosa por saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos. Y bueno, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el romance entre Kerem y Hande. Fue una historia de amor que nos mantuvo enganchados, que nos hizo soñar y que, finalmente, nos rompió el corazón superíndice 3N. Pero al final del dúa, es solo una historia más en el mundo del espectáculo. Recapitulando, exploramos el auge de su relación superíndice 3N, desde los rumores iniciales hasta la confirmación superíndice 3N oficial, pasando por los momentos de felicidad y los desafíos que enfrentaron. Concluimos que si bien su amor pudo haber sido real, la presión superíndice 3N mediática y otros factores externos jugaron un papel importante en su ruptura. Analizamos las posibles causas de su separación superíndice 3N, desde la incompatibilidad de agendas hasta la falta de privacidad. Gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Prometo leer cada uno de sus comentarios y responderlos en la medida de lo posible. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tengo muchas historias jugosas preparadas para ustedes, asu que no se las pierdan. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida, pero con moderación superíndice 3N. Besos.